Muy buenas noches, el día de hoy vamos a conversar con el doctor Robert Bernedo sobre los anticuerpos en camélidos y su importancia. También un poco acerca de cómo hacer un posgrado en Brasil y un poco acerca de la CTI y un paralelo con el Perú. Vamos a esperar que se conecten algunas personas y poder comenzar a conversar un poco. Antes que nada, antes que comenzar un pequeño resumen de la semana, hemos estado recibiendo algunas preguntas en científicos.p. Me voy a presentar, soy Nahuel Monteblanco para la plataforma científicos.p y en esta oportunidad rápidamente queremos hacer un pequeño resumen. Esta semana hubieron algunos problemas sobre eh, la, una norma de usar guantes para poder ir al mercado, para poder salir a la calle. Al final se dio un paso atrás y el gobierno no siguió adelante con esto. No es obligatorio salir con guantes. Traen muchos problemas. La comunidad científica empezó a reaccionar en redes sociales, es algo importante. Y bueno, al final el gobierno dio paso atrás, ¿no? Importante. Y también hemos recibido otra pregunta acerca del 5G. Si el 5G es el culpable del coronavirus. Esto no está probado, no hay ninguna evidencia y simplemente el 5G es las señales que usamos de radiofrecuencia a una potencia baja, pero con muchas antenas. Pero como son ondas no ionizantes, no hay ningún problema o no se ha probado. Así que por ese lado el coronavirus no viene del 5G. Vamos a esperar a que se conecte el doctor Robert Bernedo para comenzar nuestra charla de hoy. Para científicos.p, yo soy Nahuel Monteblanco y les mando un saludo a quienes están conectados. Quisiera también hacer una adivinanza. Voy a decir 9 frases y quiero ver si ustedes entienden un poco de dónde han salido estas frases. A ver, número 1, duendes y portales mágicos. Número 2, avistamiento ovni en Chilca. Invasión extraterrestre en Cusco. Las profecías de la pandemia. ¿Ya estaba todo escrito? La mujer vampiro de Barranco. Fui herido por la mujer lobo de Chorrillos. Los hombres de negro en Lima. Los oscuros, los cazahumanos del desierto. Las puertas dimensionales del lince. Si ustedes adivinan de dónde han salido estas frases, mándenos un mensaje. Mientras seguimos esperando al doctor Bernedo, vamos a presentarnos un poco. Este espacio tiene como objetivo el poder transmitir un poco de la experiencia de algunos científicos. También recibir un poco de información acerca de ciertos temas específicos. Y bueno, crear comunidad, que es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo en científicos.p. El objetivo de la charla de hoy es transmitir conocimientos sobre los anticuerpos en camélidos y su importancia. También la relevancia actual de estos anticuerpos para lo que es la búsqueda de tal vez una vacuna para el coronavirus u otras enfermedades. También, como el doctor Bernedo ha trabajado y estudiado en Brasil, va a ser muy importante que nos cuente cómo es que él llega a postular a una beca para el posgrado y cómo dentro de la maestría decide ir a un doctorado y cómo en un doctorado después se le abren las puertas para poder empezar a hacer investigación en Europa. Él ha trabajado, no sé si con qué tipo de camélidos, no sé, él nos va a contar un poco acerca de esto. Yo soy doctor en nanofísica, hago nanotecnología, así que estoy un poco lejos de lo que son los camélidos. No imagino cómo es un laboratorio de camélidos, imagino cómo son las empresas que usan a los camélidos, pero no un laboratorio donde tendrán a la llama, la vicuña, al camello en el jardín. Vamos a preguntarle todo eso hoy día al doctor Bernedo si es que se logra conectar satisfactoriamente como hace unos minutos. Les vuelvo a repetir la adivinanza, si ustedes adivinan a qué me refiero con estas frases que voy a decir, vamos a tratar de soltear algo. A ver, número 1, duendes y portales mágicos. Avistamiento ovni en Chilca. Invasión extraterrestre en Cusco. Las profecías de la pandemia. Ya estaba todo escrito. La mujer vampiro de Barranco. Fui herido por la mujer lobo en Chorrillos. Los hombres negros de Lima. Los oscuros, los cazahumanos del desierto. Las puertas dimensionales del lince.
Si adivinan a qué me refiero con esto, bueno, lo voy a seguir repitiendo porque es algo muy interesante. Son temas interesantes que tienen una explicación, pero bueno, para los científicos son muy entretenidos. Eh, Creo que ya está todo dicho. El objetivo de la charla de hoy es transmitir un poco el conocimiento sobre los anticuerpos en camélidos y su importancia, los nanobodies. También vamos a hablar un poco de estudiar un posgrado en Brasil y de la situación actual de Brasil en ciencia y tecnología y hacer un paralelo con el Perú, ¿no? Aunque a veces los paralelos, las comparaciones son un poco tediosas, son un poco duras. Para científicos.p, yo soy Nahuel Montalbán. Vamos a esperar que se conecte. Doctor, Hola, buenas buenas noches, noches. Nahuel. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho bien. ¿Me escuchas bien tú? Perfecto, perfecto. No hay eco. Excelente. Bueno, aquí estoy a tu Qué bueno. disposición y gracias, No, primeramente gracias por la invitación. no, a ti por siempre esa disposición a querer colaborar, contribuir, aportar a la ciencia y tecnología del Perú, no solamente como un gran ejemplo a seguir de investigador, sino por ese cariño que tienes para el Perú, que siempre nos lo has demostrado a quienes te conocemos. Y ahora, pues, en Bueno, este contexto, reuniéndonos online para claro. conversar Qué alegría, con los más una jóvenes. reunión más con los amigos siempre se disfruta, ¿no? No, por supuesto. Robert, te hago una consulta para empezar Claro. suavemente. ¿Tú estudiaste biología en el Perú? No, yo estudié, en el Perú lo único que estudié fue ingeniería civil. Pero no fui un Ah, mira. no fui un buen estudiante, lamentablemente. En realidad mi carrera profesional comenzó en Cuba. Yo estudié microbiología en Cuba y, y bueno, después me interesé mucho por esa rama de la ciencia y eh, también hice mi maestría en microbiología, ¿no? En bacteriología, también en Cuba. Y posteriormente ya me fui a Brasil para hacer el doctorado y me quedé en Brasil unos 10 años por ahí, investigando Es y decir, haciendo tú el hiciste doctorado. Sí, disculpe. el pregrado y la maestría en Cuba y después el salto al Brasil, ya mucho más cerca del Perú. Sí, Supongo que claro, mucho más contento de estar cerca claro. al Perú y empezar el doctorado en Brasil. ¿Era el mismo tema que en Cuba? Bueno, era una continuación a pesar de que el abordaje que tenía en Cuba era más epidemiológico, detección de enterobacterias de interés clínico. Pero en Brasil fue ya pasar a una parte más molecular, mucho más osada, tan osada que yo en realidad al momento de escribir el proyecto no sabía todo lo que eso implicaba, que fue un proyecto demasiado ambicioso para mi formación en ese momento, pero fue un desafío muy bueno al final, fue gratificante. Ah, excelente. ¿Y en Brasil se estudia cuántos años de doctorado? 4 años, ¿Cuánto dura lo normal es 4 años, ¿no? es una postulación abierta o uno postula a un proyecto o tienes que conocer a alguien allí o cómo es el llamado para un estudiante con maestría en Latinoamérica que quiera ir a hacer un doctorado en Brasil? ¿Cuál sería el procedimiento, Es una el postulación camino? abierta, ¿no? En el sentido de que puedes postular inclusive si no tienes un proyecto de investigación o tienes ya un tutor asignado, pero es fuertemente recomendado que ya lo tengas, porque una de las etapas al final es que tienes que presentar tu proyecto, ¿no? Entonces Claro, es altamente recomendable que lo hayas discutido antes con tu tutor profesor. y para que puedas aprovechar mejor esa oportunidad, ¿no? Pero es abierto, la convocatoria es abierta tanto para locales, para brasileños como para extranjeros. ¿Se da un examen o es solamente el currículum y la experiencia? Se da un examen. En el caso de la universidad donde estuve, en la Universidad de Campinas, se da un examen de conocimientos, ¿no? Y después hay inclusive una prueba de inglés en algunos casos, ¿no? Y Ah, importante.
y también después hay una presentación del proyecto, ¿no? Frente a, Ah, sí. sí, a un jurado compuesto por 2 o 3 profesores del programa, ¿no? Es muy interesante porque se guarda siempre esa rigurosidad en el sentido de escoger a los mejores candidatos para que puedan empezar un doctorado que es obviamente pagado. Tú entras becado y tienes un sueldo durante todos los años, durante todos los meses. Claro, lo que pasa es que antiguamente, o sea, antiguamente te digo, hace unos 10 años, era normal entrar y ya tener una beca asignada como estudiante. O sea, dependiendo de la calidad del programa de posgraduación, el gobierno, las instituciones asignan un número de becas que pueden ser distribuidas entre los estudiantes. Pero en los últimos años hubo recortes grandes en la inversión en ciencia, ¿no? Principalmente con este último gobierno, ¿no? Hubo recortes en varias áreas de hasta el 80% de la inversión en ciencia. Y bueno, muchos estudiantes no entran directamente con una beca asignada, pero es posible ah, postular a una beca, inclusive antes de hacer la selección para entrar en el programa, ¿no? Entonces, Y conmigo pasó eso porque yo presenté mi postulación a la beca antes de haber pasado la selección para ser aceptado en el programa de posgraduación, ¿no? Pero, eso quiere decir que a pesar de tener tu beca, tú también tenías que ir a ser elegido para poder estar dentro del programa. claro, entonces, para tener una beca hay diversas instituciones, pero en el caso de Sao Paulo existe una institución llamada FAPESP que tiene estándares comparables a cualquier universidad prestigiosa del mundo, ¿no? Pues envías tu proyecto, postulas, este proyecto va a ser evaluado a ciegas, ¿no? Por 3 especialistas, ¿no? Que van a dar una valoración de tu trabajo, ¿no? De tu propuesta, en este caso, y que dependiendo de tu currículum y del currículum de tu tutor y todo eso, van a decidir si te dan o no la beca. Pero si ganas una beca de esas, pues puedes vivir tranquilamente, sin preocuparte y dedicarte exclusivamente a la investigación, que es lo deseable, ¿no? Porque no es Que es como, el como, objetivo. como pasa muchas veces en nuestro país, ¿no? Tú terminas la carrera, tienes que estudiar algunos años para guardar dinero, para que Ujú. te pagues la maestría inclusive en una universidad pública. Sí. Y después tienes que seguir trabajando para pagar las mensualidades, para mantenerte. ¿Y qué pasa? Que no puedes tener dedicación exclusiva a la investigación. Y entonces tu rendimiento disminuye. O sea, no es porque no Sí. quieras hacer un gran trabajo, sino es que la circunstancia no te lo permite, ¿no? Lo ideal es que los estudiantes de maestría, de doctorado, tengan dedicación exclusiva, Claro. mínima de 40 horas por semana Sí, por a la supuesto, ¿no? investigación. Claro, Para hacer sus cursos de investigación en la maestría y en el doctorado totalmente. Eso se estuvo cambiando un poco ahora con Concitec y los programas de becas que hay para las maestrías y creo que también para los doctorados en Perú, porque hay ciertas facultades ciertas maestrías pueden ofrecer becas a sus estudiantes para que se dediquen a estudiar y a investigar. Pero no son todas. Son aquellas que ganan un concurso para poder estar ahí. No sé si eso continuará, pero estuvo en la uni, por ejemplo, en una maestría en física, y los estudiantes, los tesistas tenían el dinero para poder vivir tranquilos. claro, Y habían otros proyectos dentro de la universidad de la facultad, que también tenían que buscar estudiantes para tesistas, ¿no? claro, Pero era con otra beca, era con la beca de la maestría, y ahí había un overlap de becas, y al final el estudiante podía escoger qué beca aceptar porque te pagaba mejor que la otra, y claro. algunos se quedaban sin estudiantes. Entonces, en nuestro país estamos aprendiendo el Ujú. proceso, estamos en el proceso de aprender y metiendo la pata de vez en cuando, esperemos que eso cambie, ¿no?
claro. pero es muy interesante. Sí, El, yo pienso que es importante que se valore al estudiante, el esfuerzo que está haciendo el estudiante, porque en vez de cobrarle, habría que pagarle. En mi opinión, habría que felicitarlo por estar estudiando. Creo que es una actitud saludable, ¿no? Es buena para el desarrollo del país y es buena para tu familia, para ti, para la sociedad. Entonces, es contraproducente que quieras cobrarle por hacer algo por su país, ¿no? si tuvieras que aconsejarle algo a ese estudiante que está yéndose a un posgrado a Brasil, que está dejando la familia y que va a comenzar a estudiar allá, ¿qué le aconsejarías? Bueno, le aconsejaría que no se asuste primero, porque hay diversas cosas. Te puede asustar el nuevo ambiente, te puede asustar que te enfrentas a un proyecto que te puede sonar muy ambicioso o totalmente nuevo, ¿no? Pero todos comienzan de esa forma. O sea, la primera impresión siempre es de inseguridad, de miedo, de que no sabes si va a funcionar o no, pero eh, lo importante es intentarlo, ser persistente hasta que puedas conseguirlo, ¿no? Es normal tener miedo, ¿no? Lo que debemos conseguir es que a pesar de tener miedo conseguimos avanzar, ¿no? Sí, definitivamente. Es algo muy importante eso que has dicho. Muy lindo. Lo recojo, ¿eh? Porque es importante avanzar a pesar del miedo y el miedo está ahí, ¿no? Claro. Muchas veces a muchos los empuja Es que a seguir, es uno muy siente difícil miedo, perder el etcétera. miedo en realidad, ¿no? Porque todos tenemos algún tipo de miedo a hablar en público, a las alturas, no sé, a emborracharnos, a cualquier cosa, ¿no? Pero es muy difícil perder esos miedos. A veces están muy arraigados en nosotros, ¿no? Lo, Mm, lo más fácil sería acostumbrarse a convivir con ello, ¿no? Y que eso no sí, represente una dificultad muy grande para que puedas avanzar en la vida. bueno, Mi opinión, mi definitivamente. opinión. No, no, por No soy un supuesto. experto en miedos ni nada de eso, pero mi, Pero sí los hemos mi tenido, sí mi los hemos tenido. modesta opinión. No, perfecto. Y terminas el doctorado en Brasil y ahora estás yendo a trabajar a Bélgica, tengo entendido. Sí, cuando terminé el doctorado en Brasil, yo me quedé haciendo el postdoc por 2 años en el mismo laboratorio ahí en la Universidad de Campinas. Después tuve la oportunidad de irme a Bélgica, ¿no? Donde comencé mi trabajo con estos anticuerpos, ¿no? De los que hablaremos en breve. Y pasé un año en Bélgica, fue una experiencia muy buena. Volví al Brasil, estuve casi 2 años también nuevamente haciendo otro postdoc. De ahí me fui a Eslovenia, donde pasé casi un año haciendo otro postdoc y ahora, bueno, estoy en proceso de incorporación a un grupo de trabajo en la Universidad de Ghent, de Gante, ¿no? En Bélgica nuevamente. Ha sido un trayecto un Ah, poco gitano, digamos, ¿no? sí, pero está muy bien. Es el camino que recorren muchísimos postdocs que tienen que ir ganando experiencia, aprendiendo diferentes culturas, y es así. Hasta que en algún momento uno no se detiene a pensar en dónde vaya definitivamente a quedarse, si es posible o no. Pero muy bueno que sigas avanzando en estos temas. Yo te conocí en el año 2016. En el año 2017 conversamos un poco Sí. acerca de los anticuerpos, de las vacunas, de los camélidos. ¿Estás en el mismo tema actualmente? Sí, claro. Vuelvo desde mi primera experiencia en Bélgica. Bueno, ahí conocí todo este mundo de los anticuerpos derivados de camélidos y bueno, me enamoré, así fue amor científico a primera vista, ¿no? Porque es un área muy bonita, muy versátil, que tiene múltiples aplicaciones en el ámbito biotecnológico, biomédico. Y sigo trabajando en esa área, ¿no? Lo más gracioso fue que cuando llegué a Bélgica la primera vez,
En el laboratorio, pues me hacían muchas bromas del tipo de que, tú eres peruano, o sea, tú deberías tener una o dos alpacas en tu patio, ¿no? Y vienes a aprender a trabajar con anticuerpos de camélidos a Bélgica, ¿no? A ver, Y, pero eso también demuestra que igual no sabemos aprovechar, ¿no? Todo lo que tenemos, pues ahora ese campo está dando mucho que hablar, ¿no? Y va a seguir dando mucho que hablar en los próximos años. por supuesto. Corrígeme si me equivoco, porque acá el especialista eres tú, yo hago física, así que yo estoy bien lejos de las alpacas, de los anticuerpos, de los nanobots. Yo lo que tengo entendido, para más o menos introducir un poco a las personas que nos escuchan, yo voy a tratar de explicarlo Sí. con mis palabras, y corrígeme totalmente, porque yo suelo meter la pata, porque no es mi tema, y me voy disculpando por No, adelantado. todos lo Hay hacemos. enfermedad, yo imagino, primero, es muy difícil para mí imaginar a trabajar con camélidos en un laboratorio, porque yo trabajo con chips y yo puedo destruir los materiales, puedo destruir estos chips, y siempre digo, se murió mi muestra, Sí, pero ustedes no pueden decir se me murió mi llama. claro. Ustedes tienen que cuidarla, tienen que tener siempre mucho cuidado con ella, porque ella es quien va a producir estos anticuerpos. Y estos anticuerpos, sospecho, aparecen cuando una enfermedad entra al animal, cuando entra a nuestro cuerpo, generamos anticuerpos. Ujú. Estos anticuerpos, también sospecho, hay algún tipo de anticuerpo que ustedes lo llaman nanobody. Y supongo que es nano porque es pues, 10 a la menos 9 metros y es muy pequeño. Ujú. Y a partir de este anticuerpo especial, es que ustedes comienzan a estudiar cómo pueden utilizarlo para ayudar a curar enfermedades, digamos. Claro. Lo que pasa con estos nanobodies es que ellos son derivados de camélidos. Todas las especies de camélidos producen un tipo especial de anticuerpos que se diferencia de los anticuerpos clásicos producidos en mamíferos, incluidos el hombre, ¿no? Los anticuerpos clásicos de tipo IgG, digamos, que son los más comunes, tienen dos cadenas, ¿no? Ese es, digamos, el paradigma de un anticuerpo. Tienen dos cadenas, una cadena ligera y una cadena pesada. Entonces, estos camélidos, ¿no? Y también alguna especie de tiburón, solo que como entenderás, es más difícil trabajar con un tiburón y inyectarlo, y eso no es muy popular entre los estudiantes. Y estos camélidos producen, además de los anticuerpos convencionales, ¿no? Una parte del suero de estos animales contiene otro tipo de anticuerpo que no tiene la cadena ligera. Digamos que le falta una parte importante en la estructura del anticuerpo. Pero ¿qué pasa? En humanos esto generaría anticuerpos que no son funcionales, o sea que no sirven para la función que tienen. Pero en el caso de los camélidos, estos anticuerpos son funcionales. O sea, pueden cumplir a pesar de esa falta de una parte del anticuerpo convencional, pueden cumplir la función como si estuvieran completos. Y dentro de estos anticuerpos, llamados anticuerpos de cadena simple, ¿no? Eh, hay una ventaja adicional que es muy importante, que dentro de este anticuerpo hay una región pequeña, ¿no? Que es altamente variable, que puede ser usada como si fuera el anticuerpo completo. Ah, O mira. sea, es decir, como si tú necesitaras un carro para movilizarte, ¿no? Pero las llamas producen un carro que no tiene el volante y no tiene ruedas, pero funciona. Ujú. Pero si tú estudias más a fondo, es como si tú tuvieras dos asientos, digamos, o sea, por poner un ejemplo de cualquier parte, y funcionara como un carro. Ujú. Entonces, es un fragmento de ese anticuerpo muy pequeño
que tiene la capacidad de funcionar como un anticuerpo completo. Es la región variable. Entonces, por secuenciamiento del material genético, se puede saber cuál es exactamente esa parte. Y se puede pasar esa parte a otros sistemas de laboratorio. ¿Qué permite esto? Construir bibliotecas de anticuerpos, lo que llamamos de bibliotecas. La analogía es que en una biblioteca tú tienes muchos libros, ¿no? Todos ellos tienen las características de un libro, pero el contenido puede ser diferente, ¿no? Todos tienen el mismo formato, pero un contenido diferente. Entonces, es posible crear en el laboratorio colecciones, digamos, que consisten de billones de anticuerpos diferentes, ¿no? Que serían solo esas partes pequeñas de las que te había hablado, y que pueden ser usadas para buscar moléculas que sirvan para diagnóstico de enfermedades, para potenciales tratamientos, para identificación de alguna proteína, alguna toxina, alguna estructura celular en particular, ¿no? Entonces, esta tecnología ha hecho posible de que en un solo experimento tú puedas probar, ensayar colecciones enormes de anticuerpos diferentes y aumentando mucho la posibilidad de que encuentres alguno que cumpla Que la tiene. un papel específico en biología. O sea, entonces, pero nosotros no usamos directamente el anticuerpo producido por las llamas. Ellas no producen anticuerpos que nosotros vamos a usar directamente para nuestros ensayos. Entonces, hay un proceso previo. Claro, lo que pasa es que al final todo comienza con una inmunización. Digamos, vamos a colocar como ejemplo el coronavirus, ¿no? Ahora que estamos en... Creo que ha habido un problema. Creo que ha habido un problema. Ok, puedo comenzar de nuevo la explicación. Sí, okay. Nos quedamos sin coronavirus. Ya, listo. Vamos a suponer que yo quiero buscar nanobodies para detectar coronavirus. Entonces, lo que puedo hacer es comenzar con una inmunización en una llama. Para eso necesitaría o el virus o una parte del virus. Si yo quiero detectar específicamente una parte del virus, digamos la proteína S, ¿no? La proteína Spike que participa en la unión del virus a las células del organismo, pues puedo producir esa proteína en el laboratorio sin tener el virus. Es algo relativamente simple. Esa proteína la inyecto en el animal, en una llama, una alpaca, ¿no? O un camello, ¿no? Y hago unas 4 o 6 inmunizaciones de una cantidad pequeña de esa proteína que pertenece al virus. Y después de esas inmunizaciones, yo extraigo la sangre del animal, unos 50 mililitros de una llama, y a partir de esa sangre voy a extraer el material genético, ¿ya? Voy a extraer el ARN. Dentro de ese ARN está contenida toda la información de todos los anticuerpos producidos por la llama contra lo que fue inyectado. En este caso, una parte del virus. Entonces, a partir de esa sangre, voy a conseguir el material necesario para construir en el laboratorio mi biblioteca, mi colección de todos los anticuerpos
Y es posible multiplicarlos, trabajar en condiciones totalmente controladas, lo que no sería posible si yo solo trabajara directamente con los anticuerpos de la llama. Entonces yo no trabajo directamente. Yo modifico lo que extraigo de la llama para llevarlo a condiciones ventajosas para su manipulación en laboratorio. Entonces, una vez que tienes construida tu biblioteca, lo cual puede demorar alrededor de 2 meses en condiciones, no sé, de un laboratorio que funciona bien, pues ahí comienza el proceso yo le llamo de pesca. O sea, con la misma proteína que inyectaste al animal, comienzas a pescar de toda tu colección para ir separando solamente aquellos nanobodies que se unen específicamente a tu proteína. A la proteína. Sí, o al virus. Como la proteína pertenece al virus, igual tendría que reconocer al virus. Y la idea es que se adhiera, se junten, lo pescas, Sí. y lo que se espera es que lo ataque, que lo destruya, que le diga, hey, no te muevas, no te reproduzcas. A priori tú no sabes, puedes ir diseñando el experimento de forma que puedas direccionar un poco la respuesta, ¿no? Pero puedes escoger, digamos que en tu proceso de selección escogiste 10 que parecían buenos. Entonces vas probando, caracterizando cada unión. Y puedes ver en el laboratorio si el nanobody 1 neutralizaba el virus porque evitaba la unión, ¿no?, con el receptor, o simplemente cambiaba la conformación del virus o tenía un efecto X en el virus. Entonces, es necesario muchos más ensayos para llegar a un punto particular, pero puede ser que tengas suerte y tengas un nanobody que neutraliza el virus. Puede ser que en un comienzo no sepas cómo lo está neutralizando, pero hay forma de saber que funciona. Claro. O sea, puedes hacer un ensayo que te dice, sí, está neutralizando la acción del virus, pero no sabes a nivel molecular cómo está pasando eso, ¿no? Pero ya tienes una visión de que eso puede funcionar. Perfecto. Entonces sabes que puedes invertir tiempo y recursos en mejorar esa actividad, ¿no? Esa actividad biológica, esas propiedades, ¿no? Entonces, sí, dime. Y una vez que ya se identifica, ya pasamos a un proceso de, ok, vamos a tener que tener estos nanobodies, esta fórmula que ya funcionó, esta biblioteca, para esta enfermedad, para este virus, y ver la forma de que sea útil a nosotros. Sí, claro. Entonces, dependiendo de las características de lo que hayas conseguido en tus ensayos, puede ser direccionado para el diagnóstico del virus, por ejemplo, ¿no? Diagnóstico puede ser para tratamiento, que no necesariamente un nanobody que es bueno para el diagnóstico no necesariamente va a ser bueno para el tratamiento. Pero hay muchas posibilidades. Por ejemplo, si tuvieras un nanobody que contra el coronavirus, que ya hay, o sea, el grupo al que voy a unirme en Ghent, están en ensayos clínicos con unos nanobodies que neutralizan el virus, ¿no? El SARS coronavirus 2, ¿no? Y si tienes eso y has pasado las pruebas clínicas, ¿no?, que dicen que va a ser seguro que la dosis que vas a administrar a los pacientes no va a causar daños irreparables o secuelas, ¿no?, importantes en ellos, puedes dárselo directamente a los
como tratamiento, ¿no? Por ejemplo, a los profesionales que están en constante exposición al virus, puedes inyectarles una formulación que contenga los nanobodies, ¿no? Que van a permitir que el efecto se minimice, ¿no? El efecto de la infección se minimice en ellos. Y a largo plazo se pueden diseñar vacunas, porque es posible que tú inyectes la información, ¿no? De ese nanobody, que es un conjunto de, como aprendemos en biología, las letras del ADN, ARN, ¿no? Las bases, ¿no? Es posible tener esa información de esa forma, la secuencia, digamos. Es posible que tú puedas introducir esa secuencia, ¿no? En un virus que no es dañino, por ejemplo, para el organismo, para que ese virus infecte tus células sin causar daño, pero que lleve la instrucción a esas células para que comiencen a producir los nanobodies. Tu organismo produciendo sus propios nanobodies. Entonces, es muy amplio, el espectro de trabajo en esto es muy amplio, sí. muy interesante y con muchas aplicaciones muy interesantes. Yo me pregunto, somos un país que obviamente tiene muchos camélidos, pero eso no quiere decir que tengamos pues la posibilidad de tener estos laboratorios a uno para poder trabajar a este nivel. Pero tú que conoces un poco el Perú, ¿crees que sea posible de alguna forma identificar dónde se podría dar o si ya existe, ¿no? Porque no lo sé, o dónde podríamos tener de verdad grupos trabajando en esto? A mí me parece que en el INS estaban comenzando a trabajar hace un par de años, tal vez 2 o 3 años, porque en el laboratorio donde yo estaba trabajando en Bélgica, ¿no? Que es el laboratorio donde se descubrieron los nanobodies, ¿no? Hubo un peruano del INS, ahora no recuerdo exactamente el nombre y no sé si todavía continúa trabajando. Luego, si quieres, lo busco y te paso la información. Ahora a mano así no me viene a la mente. Y él era del INS en Perú. Estaban comenzando a trabajar, a intentar producir algunas bibliotecas, ¿no? En Perú me parece que sí, toda la parte inicial de construir las bibliotecas, de hacer los primeros pasos de selección, podrían ser hechos en laboratorios como los que hay en Cayetano o en San Marcos o en el INS, ¿no? Pero es necesario también que las cosas funcionen bien, porque se necesita un flujo de trabajo dinámico que funcione, porque vas a necesitar secuenciamiento, vas a necesitar pedir insumos que la mayoría no se producen en nuestro país, ¿no? Entonces, Por supuesto. eso demora mucho el proceso y eso tiene un efecto negativo en el impacto de tu investigación. Porque tu idea puede ser muy buena, pero si tú lo haces en un año, por ejemplo, si alguien tiene mejores condiciones, lo hace en 3 meses. Y publica y Por supuesto, patenta por lo que tú eso, estás trabajando. claro. Y bueno, al final El vas a ejemplo, tener que comprarle una solución que tú podrías haber generado en tu propio país. el ejemplo más claro son estas universidades, plataformas de investigación en Chile, muy cerca, que trabajan y crean sus empresas para poder tener el financiamiento europeo y tener porcentaje de capital sea del país o sea extranjero, para poder estar a la vanguardia y estar siempre al día y no tener ningún problema de desarrollo. Y Claro. eso es algo muy importante, porque al final patentar, al final se está haciendo, se está de alguna forma vendiendo una solución a algo importante. En nuestro caso tendríamos, pues, obviamente, partiendo de que queremos tener algo que sea nuestro y no sea privado y que no sea tan caro, invertir en profesionales primero y en el sistema que funcione,
porque sabemos que sin insumos, sin reactivos, sin personas trabajando, nada funciona. Claro. Puedes tener un laboratorio vacío o mediano con personas, o tener un laboratorio lleno, sin nadie, sí, se va a malograr. Claro. Pero muy interesante. Y además, Nahuel, también hay otra cosa que considero importante comentar, es que nuestro sistema de ciencia parece que castigar a la osadía, o sea, osadía en términos científicos, de que de apoyar proyectos ambiciosos o que no se, en los cuales no haya mucha experiencia previa de trabajo, ¿no? Siempre queremos apostar a lo seguro y eso no es la mejor forma de hacer ciencia, porque para innovar, para hacer algo que tenga un impacto, tienes que salir de lo que está siendo hecho normalmente, ¿no? Entonces no hay apoyo a proyectos nuevos, no hay líneas de investigación nuevas y es algo que tiene que cambiar. Y Definitivamente. no sé. Tú vienes entonces estudió el doctorado en un país donde existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde existe la carrera del investigador, donde existen entidades de financiamiento por debajo del ministerio y que están encargadas de todo esto. Existe una masa crítica espectacular de científicos brasileños de muy alto nivel, pero esto ha sido construido en el tiempo, ¿no? Nosotros estamos comenzando y en algún momento llegaremos a tener lo que esperamos, los primeros pasos serios. Serios ya son, no quiero faltar el respeto a nadie, pero me refiero, por ejemplo, a una carrera del investigador donde podamos volver quienes deseen regresar al Perú a trabajar, o que un chico de 15 años, un chico de 17 años decida ser científico en el Perú, pensando que va a poder tener trabajo cuando termine la universidad, claro, o cuando termine una maestría. Sí. O sea, Sí. se le puede pedir nada más justo a un gobierno, a un Estado, que por favor, si hay carreras de ciencia, por lo menos que hagamos algo para que haya trabajo después en eso, que no es cualquier cosa. Claro, y además creo que es necesario que construir la imagen de investigador para la población, porque ser investigador en el Perú no es atractivo, no sé, comparado con otras actividades no es atractivo, no escuchas muchos niños diciendo yo quiero ser investigador como un proyecto de vida, ¿no? O sea, te pueden decir eso como te dicen que quieren ser bomberos o cualquier otra actividad que es igualmente respetable, pero la carrera de investigador no está dentro del imaginario de nuestra gente. No está, no existe, porque lo que entendemos por científico siempre ha sido una imagen lejana, ¿no? Personalizada en alguien que es extranjero, ¿no? Que tiene mucho talento, que es alguien fuera de lo normal y con tu experiencia, con mi experiencia, con muchos pueden atestiguar esto, son personas comunes, ¿no? Que han llegado donde han llegado por fruto de su esfuerzo, perseverancia, lo que pasa en cualquier actividad, ¿no? Que puedas ejercer, pero no tenemos esa imagen como patrón como ejemplo, digamos. O sea, no necesitamos construir una nueva generación de científicos que pueda llamar la atención, ¿no? A los cuales los niños, los estudiantes puedan decir, mira, qué chévere que es científico, ¿no? Yo quiero ser científico. Es por eso que se tiene que trabajar en dos flancos, no fuera de lo que es la comunicación científica que realizamos nosotros como científicos, sino aquella que es a nivel de divulgación científica para que se pueda entender un poco más lo que hacemos, y por otro lado también popularizar la ciencia, ¿no? Tratar de llegar al joven, a los niños, que no pierdan esa emoción que tenían de niños al agarrar una lupa, al colocar unos imanes, esa curiosidad que se pierde en el tiempo, y de alguna forma mostrar que el trabajo que hacemos nosotros es un trabajo que cualquiera lo puede realizar
siempre y cuando pues sea constante en el estudio, pero que no es una cuestión de superhéroes, Claro, sino de gente que se ha esforzado mucho. claro, Y esa imagen hay que llevarla al plano, a la sociedad en general, pero en parte también ha sido culpa de muchos factores en nuestro país. No nos, muchos países tienen este problema. El nuestro particularmente lo estamos viendo nosotros y vamos a ser los encargados de cambiarlo. Así que hay que meterle mucha fuerza claro. y hay que seguir apoyando a todas las iniciativas que existan de promoción de la ciencia, de promoción de estas niñas, de estos niños que de chicos siguen y van a descubrir lo que es hacer investigación. Claro, el problema está en acercar a los científicos nuevamente a la población, a la gente, ¿no? O sea, hay cierto distanciamiento, ¿no? Ciertas miradas de desconfianza, ¿no? El científico que a veces cree que es superior a la media de las personas, o la media de las personas que tienen desconfianza porque creen que el científico no es alguien diferente, ¿no? Igual somos personas comunes, ¿no? Somos Ahí trabajadores de la ciencia, ¿no? Para decirlo de otra forma. exactamente. El, me trae a colación esto. Hay una persona que nos ha indicado ahorita como comentario que este es un momento muy importante porque nunca antes se ha conversado y se ha hablado tanto de la ciencia y del científico. Nunca antes se ha esperado tanto de un científico en el Perú. Estamos esperando un tratamiento para el COVID-19, estamos esperando una vacuna, estamos esperando que los científicos puedan hacernos con los ingenieros ventiladores mucho más baratos y a gran escala. Estamos viendo que si hay toda esta ciencia que aparece, no hay una industria ligada para poder desarrollar todo a gran escala. Es un momento muy particular y esperemos de verdad que Sí, con toda la comunidad científica en el Perú, que estamos saliendo a decir, oye, aquí estamos haciendo esto, podemos aportar de alguna manera, llegue a las personas necesarias, a las personas que puedan decidir para comenzar a hacer las cosas bien. Sabemos también que no somos pues especiales, entre comillas, hay muchos problemas en el Perú y tenemos que también ponderar. Entonces, dentro de todo esto que es muy malo, habría que rescatar que puede ser un momento para comenzar a cambiar las cosas realmente, ¿no? sí, me parece un buen momento porque y vienen cosas peores, tal vez. Entonces, si no comenzamos ahora, las consecuencias van a ser eh, las mismas o peores en cierto sentido, porque lo esperado es que tengamos en el futuro nuevas pandemias, tenemos toda la amenaza del calentamiento global, ¿no? Todas esas cosas, tenemos un sinfín de enfermedades que ahora están un poco ocultas, pero que siguen latentes, ¿no? Y una vez que se normalice todo lo del coronavirus, pues se viene una avalancha de dificultades, ¿no? Entonces podríamos aprovechar esta situación para juntarnos, para hacer fuerza, para decir, bueno, yo puedo aportar con esto, ¿no? Por supuesto, Entonces, ese es momento. bienvenida la ayuda de todos, ¿no? Creo que solamente congregándonos en función a objetivos comunes podemos lograr algo que por lo menos nos enorgullezca, ¿no? Para las futuras generaciones, para que no crean que no hicimos nada, ¿no? Esta es nuestra No, es oportunidad, algo, ¿no? es nuestra oportunidad como, y también, claro, es nuestra oportunidad. Y lo decimos personas que estamos en esa edad donde sí podemos llegar a hacer cosas y generar cambios. Tal vez un niño esté un poco lejos todavía del momento, pero este es el momento en el cual uno no puede decir, la generación, no, 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 somos ahora nosotros la generación que podría o hacer cambios importantes o esperar que nuestros hijos nos digan, oye, es que tu generación no cambió nada, ¿no? Claro, Y a mí me gustaría que mis hijos me digan, papá, ¿sabes qué pasó con usted? claro, Claro, no, no me, sería muy bueno dejarles un mundo mejor que el que tenemos. sí, definitivamente. Quería hacer un comentario. Conversé la semana pasada con Luis Avilés, el doctor Avilés. Ujú. Él ha entrado a trabajar en Argentina como plana docente allá en Bariloche. Y él me contaba, yo le pregunté, ¿y cómo los agarró la pandemia? ¿Cómo estuvo toda la coordinación entre los centros de investigación? ¿No? Porque ellos nos llevan años de ventaja. Y me miró me miró y me dijo, pero bien, si se han estado preparándose 10 años para poder enfrentar una cuestión así rápidamente.
Claro. Me quedé callado porque yo esperaba un bueno, más o menos, ¿no? Como cualquier país en no, no, bien, o sea, ya tenemos un kit rápido, bla, bla, bla. Es guerra avisada no mata gente. Entonces, leo el otro día en redes, nos pueden seguir en @científicos.p, aquellos que quieran seguir la actualidad de las redes de la ciencia en el Perú y a sus científicos. En el Twitter siempre estamos muy activos. Los colombianos, 50 laboratorios dispuestos ya para poder comenzar a hacer test rápidamente sin ningún problema. El doctor Milón viene pidiendo hace 2 meses, junto con otros científicos, que por favor se acelere la puesta en funcionamiento de laboratorios de universidades para poder hacer test de pruebas moleculares. Hay cuestiones que esperemos no nos vuelvan a agarrar así y esperemos que sea el momento para cambiarlas, ¿no? Hay que estar ahí fastidiando, no hay otra. Claro, hay que fastidiar y bueno, hay que ponerle el hombro, ¿no? Colaborar, Siempre. criticar lo que sea criticable y continuar forzando un cambio, ¿no? Es la única Sí. forma. Pero es un buen momento, creo que esta pandemia nos ha dado un tiempo extra para analizar nuestro papel como en la sociedad, ¿no? Nuestra responsabilidad social y para ver cómo nos relacionamos con la gente, con las personas, ¿no? Sí. Entonces, un buen momento para comenzar algo mejor, ¿no? Sí, definitivamente. Yo la verdad es que quisiera aprovechar a estas personas que nos están siguiendo, muchísimas gracias por estar ahí, eh, decirles que la ciencia y los cambios en ciencia que queremos van a partir por nosotros, por estar como comunidad haciéndonos cada día más fuertes, buscar un objetivo en común, poder ver hacia adelante juntos, dejar de lado un poco las diferencias que en algunos casos siempre van a aparecer, pero ver hacia adelante, no cuando la comunidad señale hacia adelante, no miremos la mano de la persona que está señalando, miremos qué es lo que se busca y Claro, tratemos de siempre en comunidad hacernos fuertes, porque si no nos hacemos fuerte ahora, que estamos interactuando por todos lados en Instagram, en Twitter, en Facebook, ya otra oportunidad igual no va a aparecer. claro. Entonces es un mensaje que les quiero mandar a todos. Robert, antes de hacerte una última pregunta, que Sí, decir 9 frases que encontré hoy día en una publicación peruana ya, para hacer una ok. reflexión, ¿no? Mira, esto lo lee mucha gente y esto en el Perú se alimentan de esto cada semana y casi todos los días, ¿ah? Escucha, duendes y portales mágicos, avistamiento ovni en Chilca, invasión extraterrestre en Cusco, las profecías de la pandemia, ya estaba todo escrito, la mujer vampiro de Barranco, fui herido por la mujer lobo de Chorrillos, los hombres de negro en Lima, los oscuros, los cashumanos del desierto, las puertas dimensionales del Lince. ¿Tú te imaginas qué es esto? ¿Qué te imaginas esto que te acabo de decir? Bueno, lo que me imagino es una película pésima con un guionista borracho, ¿no? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, es surreal, porque en esos Es tiempos, surreal. cuando estaban muriendo tantas personas, cuando necesitamos tanto de ser objetivos, de tener la mente bien clara sobre lo que tiene que ser hecho, es terrible que se distraiga a la gente de esa forma, ¿no? Es una forma de banalizar lo que está sucediendo ahora y de distraer de forma negativa a las Por supuesto. personas. Es terrible, ¿no? Es terrible. Esto de acá son los titulares, son los nombres del programa de radio más sintonizado por las noches de Lima. Bueno, No sé eso dice un poco cuántas horas el, habrá, pero claro, así estamos. Esa es nuestra, eh, así como el coronavirus nos ha desvestido y ha visto, nos ha mostrado cuán mal estamos en salud, en trabajo y en ciencia, sí, esto es más o menos lo que consumimos en medios, el peruano común y corriente, el peruano normal. claro, Algo hay que hacer. algo hay que hacer, sí, exacto. Ese es el punto al que hay que llegar. O sea, tenemos que dar algo de nosotros, ¿no? No importa si eso tiene retorno o no, si es reconocido socialmente o no. Lo importante es que sintamos que está bien dar algo de nosotros. Si vuelve el reconocimiento o no, eso es secundario.
Es un momento en que todos tienen que unirse para dar algo para llevar a nuestro país a un lugar mejor, ¿no? Para salir Sí, de definitivamente. esta permanente situación de crisis, ¿no? Exacto, exacto. Y es una crisis que abarca pues demasiados, es un espectro muy grande de crisis, ¿no? No es económica solamente, es una crisis total en muchos sentidos. Claro, Robert, dime, disculpa. te agradezco muchísimo No, el que estés hoy día con nosotros conversando. Qué gusto de verdad el poder conversar y de poder tener estas ideas, eh, eh, esta forma de pensar tan particular, me encanta y esa visión que tienes de las cosas que hay que hacer. Yo te pediría un último mensaje a los chicos que nos están escuchando allá en Perú, antes de retirarnos. bueno, en primer lugar, yo también te agradezco porque esta es una oportunidad grande de que alguien te escuche, porque a veces vivimos transmitiendo cosas en redes, no sé, en internet, pero no hay nada como esta especie de contacto, de hablar con las personas, aunque sea de forma virtual, ¿no? Que puede tener un efecto mayor en la gente. Y bueno, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes? Que bueno, que sigan soñando, que no tomen de ejemplo a todos los viejos, pues, porque mistificamos que ser viejo, la experiencia te da sabiduría, pero nuestro país no ha avanzado mucho, ¿no? Y vemos que los únicos que pueden cambiarlo ahora son los jóvenes que vienen, ¿no? Que sigan Por luchando, supuesto, y que luchen, que protesten cuando las cosas no van bien y que sigan luchando por eso, ¿no? Que no se rindan, que no exactamente. crean que todo está perdido, ¿no? Que pierdan el miedo. Exacto, exacto. No que pierdan el miedo, que se acostumbren a vivir con sus miedos. Más Listo. fácil. Muchísimas gracias, Robert. No, gracias a ti, Muchísimas Nahuel, gracias de gracias parte por de todo. esta invitación. Ha sido una excelente experiencia para mí, como siempre. Me da Y no mucha será, alegría hablar contigo. y será la primera de muchas, espero, Espero que sí. porque vamos a seguir conversando de estos Espero temas. que sí. Te mandamos un saludo de parte de la comunidad de científicos.p y yo cambio la pantalla para yo despedirme de los amigos que están por ahí. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a ti y a todos los que nos acompañaron en esta conversación. Bueno, sigan Excelente. cuidándose, quédense en casa. Chao. Chao. Bueno, fue una charla muy interesante. Yo les agradezco a todos ustedes por estar allí. La verdad es que Robert es una persona muy, muy, muy especial eh, y esperemos poderlo tener nuevamente aquí. Yo me despido sin antes decirles que nos pueden seguir en redes, @científicos.p, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en el portal www.científicos.p y yo quedo a su disposición. Cualquier pregunta abajo en la descripción pueden hacerla y si quieren recomendarnos con quién poder conversar en estos días de pandemia, estamos a disposición. Me despido y estuvo aquí Nahuel Monteblanco desde París para científicos.p. En este en vivo se tenía que decir y se dijo.